Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Y mientras analizaba el caso o los casos que vamos a trabajar el día de hoy, pensaba en un título para este capítulo. Y dentro de los varios que llegaron a mi mente, por lo que conocí, uno de ellos, si no eres mía, no serás de nadie. Otro, voy a respirarte en la nuca. Em, pues empezaban a tener sentido en uno de los elementos previos a la conducta feminicida y es el acoso. Sobre eso vamos a trabajar hoy, partiendo de un caso perturbador que ocurrió recientemente donde la víctima, Rosa Mayerly, una mujer trabajadora, oriunda de un pueblo que quiero saludar porque ahí este canal tiene muchos seguidores y seguidoras, Natagaima, Tolima. Desde hace más o menos 5 años tenía su arraigo aquí en la ciudad de Bogotá y tenía un trabajo en una grande superficie donde ella era empleada y donde desde febrero, escuchen esto, desde febrero de este año, un hombre empieza a obsesionarse con ella. Un hombre que no fue pareja, que no fue expareja, a perseguirla, a seguirla hasta su casa, tanto que en un par de ocasiones ella tuvo que solicitar apoyo policial para llegar segura a su sitio de vivienda. Y donde recientemente, como ustedes pudieron ver en un video impactante, este hombre llega a su lugar de trabajo y después de insistirle y ella de rechazarlo, el rechazo para estos individuos es un factor de riesgo, ¿sí? La autoestima de estos agresores es tan débil que no soportan el rechazo, que no soportan la frustración. Más adelante les hablo un poco de cuál es el contenido psicológico y criminológico en esta situación. Pero cuando ella por enésima vez lo rechaza, él saca una hoja blanca que llevaba y le propina heridas mortales en su humanidad. Y ustedes ven en el video también un hombre queriendo defenderla y con objetos de ese sitio golpea a este agresor, pero no evita esas heridas mortales que sufrió Rosa Mayerly y que terminaron quitándole miserablemente la vida. Y donde de manera cobarde y descarada, incluso encuentro que cuando este individuo es capturado ante el juez de garantías, no acepta cargos. Pero bueno, eso en realidad es lo de menos, solo lo traigo a colación para que analicemos un poco cómo es la psiquis de estos acosadores y potenciales feminicidas. Em, y es que, primero, no les importa, como dicen ellos, pagar a la víctima. Segundo, tienen hasta el descaro de negarlo y de retar a la justicia que les demuestre más allá de toda duda su autoría material e intelectual. Y en este caso estoy seguro que la fiscalía tiene todas las de ganar y que el peso de la ley caerá sobre este feminicida. Y en vez de seguir hablando sobre el perfil del feminicida y, y todo esto que se nos volvió paisaje, Colombia está registrando 8 feminicidios diarios. Digo feminicidios entre consumados y tentativas de feminicidio, ¿no? De hecho, ahorita voy a dar precisamente una entrevista a un medio de comunicación sobre una mujer víctima también a comienzos de este año, a la que el individuo que la agrede
que era su pareja, le propina 13 machazos y le corta las manos. Le corta con lo que ella trabajaba, porque era modista. ¿M? Entonces, el tema es perturbador y no solamente, pues ocurre con más frecuencia en Colombia, pero hace un par de semanas estuve yo precisamente en Guatemala trabajando unos temas criminológicos y también sufren este flagelo del feminicida, de la violencia sistemática, de las tentativas de feminicidio. Pero yo quiero centrarme en un punto en particular que es un banderín rojo para ustedes si lo viven, para sus amigos, amigas, ¿sí? Porque esto es una violencia de género e implica como víctima a la mujer y que lo puedan advertir. Y es el acoso sistemático. Y para eso he invitado precisamente a una víctima de acoso, una víctima que no conocí ayer. Es una joven, además que admiro profundamente porque es de las pocas que he conocido que decide estudiar criminalística, investigación criminal. Por cierto, una, una de las seguidoras de este canal, que es mamá de una joven que hace poco se graduó en criminalística, me escribía en el chat: doctor Belisario, qué orgullo leerlo, verlo en sus capítulos. Mi hija estudió criminalística y quisiera que algún día fuera como usted. Y yo le respondí: palabras más, palabras menos, no solamente va a ser como yo, sino mucho mejor, porque si lo toma con el apasionamiento con el que ha tomado su carrera y su profesión, Laura Viviana, que es la víctima invitada hoy por mí, pues va a llegar lejos como lo ha hecho Laura Viviana. Estudió criminalística, investigación criminal, se especializó en tanatopraxia, que ya tú nos vas a explicar un poquito qué significa y qué implica eso. Hoy día trabaja juiciosamente. Eh, Como todas las jóvenes de su edad, pues tuvo una relación con otro joven que pertenecía y todavía pertenece a la Policía Nacional y fue quien se convirtió en su acosador. Pero no quiero ser yo quien siga hablando sobre el tema, sino que quiero que escuchemos de viva voz a la víctima de este acoso que ha estado viviendo durante los últimos 2 años, desde que ella, precisamente por unas situaciones de violencia que venía viviendo, decidió terminar la relación, que es un derecho. Es que si yo no me siento cómodo o cómoda, pues tengo el derecho de terminar, de concluir, de cerrar ciclos. Yo no le pertenezco a mi pareja. Viviana, bienvenida. Gracias, doctor Belisario, por la invitación y pues al canal también. Bueno, pues como ya lo mencionaste, mi nombre es Laura Viviana, tengo 26 años, investigadora judicial, criminalista y actualmente tanatopraxista. Pues sí, como Explícanos ya un lo poco lo es. que significa la tanatopraxia para La quienes no entienden. tanatopraxia es la rama de trabajar directamente, preservar un fallecido, más allá, digamos, de pronto de, valga la redundancia, el fallecido es tratar como ese duelo para la familia, porque no es solamente pues está el cuerpo, sí, pues ya no está, digamos, directamente acá, pero no es lo mismo, o sea, pues mi pasión por como los fallecidos, la criminalística, ir más allá como de qué pasó, me llevó pues a este camino. Digamos, no es lo mismo como que su ser querido vea a su familiar en un mal estado, algo impactante, una muerte puede ser natural, pero genera cierta zozobra, cierta tristeza. Entonces, una muerte violenta más aún, que es una de las cosas que hoy en día le temo, porque no quisiera ser una muerte violenta. Quizás un accidente, un feminicidio, un homicidio, un suicidio, son muchas cosas. Entonces, de pronto darle como esa tranquilidad a la familia, que tenga un recuerdo bonito. Entonces, pues me enfoqué también en esta rama. Muy bien, Viviana. En primer lugar, quisiera preguntarle,
Bueno, ¿cómo conoce usted a quien fue su pareja? Bueno, en ese momento yo me encontraba estudiando, estaba finalizando el tema de criminalística y ciencias forenses, estaba próxima a graduarme, tenía 17 años cuando lo distinguí. Pues él no era policía, él era un vendedor informal del centro, él vendía todo el tema como de piñatas, ahí como por la mariposa y eso, era una persona que quería salir adelante. Pues de él me atrajo como la manera de ser de él, que él era muy detallista, que la flor, que el chocolate, sí, como todo al principio es bonito. Entonces él me trataba muy bien, era muy humilde y pues ahí empezamos a tener relación. Pues yo estudiaba acá en Alberto Merani, Ujú, estudiaba acá cerca de Las Nieves, San Diego, y él trabajaba pues en el centro. ujú, Entonces pues empezamos a tener relación, una discoteca, lo distinguí, empezamos a salir, todo marchó muy bien, pues nunca pensé que fuera a llegar a algo tan formal, porque pues la verdad había salido de otra relación mucho tiempo antes, entonces, pero él se notaba muy bien, o sea, pues empezó la relación, todo muy bonito, pero pues ya con el pasar de los días, bueno, yo ya me gradué. Después él me dijo que él quería ser policía, pues la familia no lo apoyaba. En ese momento, pues como él tenía conocimiento en el centro, yo coloqué un emprendimiento de detalles. Yo vendía detalles en la calle, o sea, a pesar de que tenía mi carrera ya, porque yo ya me había graduado como investigadora, monté como el este de detalles, lo apoyaba, que para la carpeta, que para el uniforme, y así empezó el proceso. Él ingresa a la policía, pues la familia era como muy desunida, ¿no? Y la mamá tiene como ese tipo, como ser él. Todos se imaginan, todo pasó, pero cosas que no han pasado. ujú. Entonces había como esa desunión, entonces yo llegué como a apoyarlo a él, ¿sí? Entonces ser como ese apoyo con mi mamá. Empezamos a apoyarlo, él, pues yo seguía con mi negocio de detalles y seguía terminando de estudiar. Cuando pues él ingresa a la policía, todo al principio muy bonito, pero en medio de ese encierro él se volvió muy celoso. De hecho, pues allá como que manejan como muchas en tema de cuando van marchando. Él mismo me contaba que cantaban canciones, que si no estás conmigo, tu mujer, tu esposa está allá con otro, enfócate como en lo tuyo, cosas así, como que yo sentía que eso también hacía. Y les van forzando como un criterio, lo veo yo, como a ser machistas, a hacer lo que con lo que ellos digan, como él lo diga. Entonces él empezó así. Entonces yo ya no tenía derecho a salir, ya no podía, él empezó con mi mamá. Mi mamá era lo peor, mi mamá era la que me acolitaba las cosas, mi mamá era la que me presentaba a los muchachos, a los manes, como él lo decía. Pues voy a decir palabras como él lo decía, ¿no? Ujú, Entonces mi mamá era la que me exhibía, mi mamá era la que me mostraba, mi mamá era la que me hacía cuarto. Entonces, pues como yo no tenía amistades, porque yo no tenía derecho a tener amigos, a salir, ujú. ¿sí? Porque ya se tenía que hacer lo que él dijera, entonces la empezó a coger contra mi mamá. Entonces se presentó como ese tipo de cosas. Yo lo veía y yo era de las personas que lo veía como que él lo hace porque está encerrado. Él lo hace porque no me tiene cerca, porque pues eran permisos, no habían, sí, es porque él estaba dentro de la escuela, él hizo su curso acá en la escuela de Fátima de acá de Bogotá. Ujú. Entonces yo iba, le llevaba que las onces, que las botas, que lo de aseo, sí, pero nunca había como el apoyo de la familia de él, por parte de él, sí. Entonces pues yo era la que estaba ahí, sí. Después, bueno, yo consigo un trabajo, hice mis prácticas, todo normal, pero él seguía como con esa conducta, pero yo lo seguía colitando de que era porque estaba celoso, porque no me veía, por el encierro, porque les decían cosas dentro de la escuela. Así pasó hasta que él tuvo inconvenientes dentro de la policía. A él lo trasladan para Arauca, para el departamento de Arauca. Él sale directo para Puerto Rondón. Fue algo que a él le dio como muy duro porque él creía que era... eh, me ingreso a la policía, quedo acá en Bogotá y todo va a ser acá. Entonces, ahí es una de las cosas que yo le dije, pero es que cuando usted empezó a hacer su proceso, ahí decía Policía Nacional, es porque es policía a nivel Colombia. Ah, es que usted es boba. Entonces, todo empezó como palabras mínimas, ¿no? Entonces, yo era la boba, la que no servía para nada. O sea, él ya empezó a coger como ese criterio. Entonces, yo era la boba, la que no servía para nada, la que a él no le sumaba, sino que le restaba. Pero digamos, él era de las personas que hoy me trataba mal y al día siguiente estaba bien. Hola negrita, hola amor, hola cielo. Yo decía, bueno, o sea, uno es como muy bobo, ¿no? Y yo sé que de pronto hay muchas mujeres o personas que están viviendo lo mismo y como que callan. ¿M? Viviana, antes de hacerte la siguiente pregunta, que continúes con tu relato,
Yo quiero retroalimentar un poco lo que tú has dicho, ¿sí? Porque, porque es que si no lo entendemos, si usted no entiende las reglas de un juego, no puede ganarlo. Y en este juego, fíjense el común denominador. Es un hombre que usa una impostura, como lo decía, o lo dice, porque aún vive el doctor Robert Hare, que es uno de los estudiosos más grandes de la psicopatía en el mundo. Son camaleones, son sujetos encantadores, locuaces. La conquistan con facilidad, le dan regalos, hay halagos, hay unos cuidados iniciales mientras la víctima es captada. Posteriormente, cuando empiezan los cambios, y esto tengo que decirlo también, no solamente el perpetrador, sino también la víctima empieza a tener distorsiones cognitivas, es decir, formas de pensar que justifican un actuar. Y mira que tú aquí no las has mostrado claramente. Él ingresa a la policía y entonces allá le toca muy duro, es muy fuerte, le hacen recitar unas arengas, es una institución machista y tal vez por eso él se volvió así. No, no, Viviana, eso lo trae de su casa, eso lo trae en su personalidad, eso lo trae en sus inseguridades, ¿sí? Esas ambivalencias. Fíjese que usted aquí nos ha ilustrado algunas de esas ambivalencias. Un día usted era la boba y seguramente debo utilizar palabras mucho más gruesas que esas, y al siguiente día era la negrita, su cielo, su amor, porque eso confunde el cerebro y eso el perpetrador lo conoce y lo utiliza precisamente para seguir perpetuando la agresión. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron? 6 años, aproximadamente 7, Ok, bueno, él es trasladado a Arauca, a Puerto Rondón. ajá, y cuando él es trasladado, ¿cómo es ese comportamiento contigo? No, pues al principio, pues yo, pues obviamente el tiempo que uno piensa mucho como en el tiempo, ¿no? En lo que ha vivido con la persona, que era una de las cosas que a mí me pasaba. Yo decía, no, él va a cambiar, entonces no, pues esperemos. Y él me mostraba los primeros días bonito y otra vez volvía a lo mismo. Y así estuve como en ese. Entonces, cuando él se va, pues obviamente que yo lo acompaño que al aeropuerto, todo lleno, pues de pronto la relación se va a fortalecer, ¿sí? Pues por lo lejos, ¿sí? Que de pronto él va a ser mejor conmigo, me va a tratar bonito, ¿no? Al contrario. Entonces hubieron cosas más terribles porque él allá era en una garita. Entonces allá era encerrado, allá no tenía derecho a salir, no salía de la estación, que pues por lo que es zona roja, Claro. entonces él no salía. Pero entonces en medio de eso él era el desquite, era yo. Entonces yo era la boba, yo era la que no entendía, yo era la que no comprendía porque yo era no era la que estaba encerrada, como yo era la que no lo vivía, entonces yo no tenía derecho a opinar. Entonces yo le decía, pero es que dígame yo qué culpa tengo, o sea, pues fue su carrera, fue lo que usted eligió, era su anhelo, no es el mío, ¿sí? Digamos, usted lo quiso así, o sea, yo no tengo la culpa de que usted lo hayan encerrado. Pues obviamente no, pero no es que usted no piensa que soy yo la que estoy encerrada. Entonces empezaba a desquitarse conmigo. Ahí es donde él ya empieza el imaginario. Yo le llamo el imaginario porque Ujú. él todo se imaginaba. Entonces, mientras que él estaba encerrado, entonces él que decía que yo me estaba exhibiendo, que yo estaba saliendo, que yo estaba con otro. Pues obviamente yo cambié también mi manera de vestir, arreglarme más, entonces empezó con sus celos. Entonces todo se imaginaba, me vigilaba el celular. En algún momento me envió hasta un captura de pantalla donde decía que me iba a seguir, que me iban a instalar un software espía, que él tarde o temprano se iba a dar de cuenta de todo. O sea, ahí dicen que 24 horas el sistema, que me siguen, me instalan sí, o sea, saber todo lo que yo hago. Entonces, pues ahí ya empezaron como los inconvenientes. Entonces yo ya tenía que mostrarle a qué hora salía, cuándo llegaba, mostrarle yo en ese momento que el Transmilenio, ya voy en el Transmilenio, ya voy llegando, ya salí, porque se demoró, sí, empezó como esa Ujú. controladera. Entonces, pues la relación se formó muy mal. Él estando allá, él ya me empezó a amenazar, que él no iba a ser cabrón de nadie, que yo se las iba a pagar, pero pues nunca hubo como esa infidelidad o de él probarme que yo le Ajá. fui infiel con alguien, jamás. Ujú. Pero más sin embargo, él era, que él no iba a ser cabrón de nadie, que yo se las iba a pagar, que iba a ver cómo le iba a pagar cada cosa y que de paso mi mamá llevaba ahí porque ella era la que me acolitaba, ¿sí? Que me tenía un proyectil marcado con mi nombre para que quedara parapléjica, a ver cómo iba a andar con mis mozos, a ver si iba a andar con el mismo estilo. Entonces ahí ya todo como que torna, pero él seguía como
o sea, mostraba unos días sí y otros días no. Entonces él tuvo problemas allá, ahí él es trasladado para Fortul. O sea, desde que él llegó allá todo fue un problema. Entonces, ¿qué intentábamos hacer cuando él venía de permiso? Salir. Entonces íbamos que de viaje, estábamos bien, pero en medio del viaje había el problema, ¿sí? ¿Usted con quién estuvo? ¿Qué está haciendo? Entonces, claro, como él ya empezó a ganar plata, en ese momento yo no estaba trabajando, entonces él se aprovechaba de eso, de que como yo no estaba trabajando, entonces él me daba y él se creía en el derecho de entonces humillarme. Entonces, estábamos bien en el viaje y empezó, es que usted es una usurpadora, usted solamente le gusta es quitarle a uno. Usted a mí no me suma en mi vida, sino que usted me resta. Pasémosla bien acá y ya cada uno por su lado. Entonces empezaba como eso. Después, obviamente, pues uno es un ser humano, uno siente. Ujú. Entonces, pues yo me colocaba a llorar, yo le decía, no sea así. La mamá se empezó a meter mucho, empezó como rivalidades, o sea, una cosa terrible. Eh, Fíjense que en lo que nos está ilustrando Laura Viviana están todos los indicadores de el violentador sistemático. Fíjense la amenaza con el proyectil con su nombre. Fíjense cómo ya empiezan esos comportamientos de acoso. Pero ahí no, donde no me quiero centrar del todo, quiero que pasemos, Viviana, al momento en que ya tú te saturas de todo este tema, ya entiendes de alguna forma que por más que has luchado por mantener la relación, por demostrarle al agresor que yo le he sido fiel, que yo quiero aportar, ¿sí? Que como me decía alguien, me quiero comprometer al 300% y se lo quiero demostrar. Pero por más muestras que usted le mostraba, pues no eran suficientes, porque en la cabeza del agresor siempre va a haber suspicacia. ¿M? Y nótese que aquí no lo he nombrado y no lo quiero nombrar, porque si lo nombro, entonces tengo que legalmente presumir, es decir, que es el presunto. No quiero eso, sino que ya la ley hará lo propio, la justicia hará lo propio. Pero entonces, en esa dinámica, Viviana, que usted vive, ¿en qué momento decide ya terminar la relación? ¿Y qué pasa después? Pues él me empieza a tratar feo, ya no era boba, ya no era la que no servía para nada ni la usurpadora, sino pues que ya era la perra, la malparida, la que no servía para nada, la exhibicionista, como ya lo había mencionado antes. Entonces llega un punto que yo dije, pues, o sea, él me trataba mal y yo era como, ajá, bueno, si usted lo dice, pero no era porque yo lo estuviera haciendo, sino como para dejar de pelear. Entonces, bueno, ahí yo ya voy y coloco en conocimiento a la comisaría. Yo a él, o sea, yo coloco en conocimiento los hechos el 31 de julio del 2024 en la comisaría, a lo cual pues uno hace el relato, ¿no? Entonces, pues a uno le preguntan que si hubo hechos los últimos 30 días, pues yo empecé a contar todo el suceso, habían hechos, entonces pues a mí me recepcionaron la denuncia, pues los hechos ahí en la comisaría de Bosa 1. Ajá. Entonces, desde el 31 de julio yo lo tengo a él demandado por la comisaría desde el 2024. Aún así, pues ahí habían como unos literales en específico, ¿no? Pues obviamente yo mencioné que él era policía, que tenía acceso a armas, que él sí me había amenazado, que yo le creo y pues no sé si eso sea ayuda o no, pero digamos, he tocado como las puertas y no me han ayudado. Entonces, tiene uno, y es mi temor, que de pronto el día de mañana sea yo la que salga en la noticia, víctima de feminicidio. ¿Quién conocía la noticia? Todo el mundo. Porque he ido a la comisaría, he ido a la fiscalía, la propia policía, como él como funcionario activo, saben y no han hecho nada. O sea, no se me tiene que acercar a 300 metros, a él no le importa. No debe tener arma desde el 2024. Se la vienen a quitar hasta ahorita en octubre del año pasado, todo después de 3 apoyos policivos, después de que a mí me hacen a mí, o sea, cada 15 días me veía la policía a la casa, iban, si la patrulla como de sector, si había pasado nuevos hechos o no habían pasado nuevos hechos, pero entonces es algo muy contradictorio, ¿sabes? Porque entonces uno tiene que estar con una puñalada, un golpe, una herida, para que sí sea un acto urgente, sí, o sea, y ahorita, y se volvió como muy de moda, ¿no? Un feminicidio.
y no ven como más allá, como psicológicamente uno cómo se siente, cómo eso le daña a uno la autoestima. Entonces, bueno, pasa así, yo lo demando, pasa el tiempo, yo no tengo nada con él me sigue llamando, escribiendo, que venga, que yo he cambiado. ¿Usted piensa votar 7 años de relación? Él decía 7 años. 7 años de relación, pasó el tiempo, como en septiembre, más o menos septiembre, agosto del 2024, él me envía desde Arauca un ramo de, como una rosa eterna, con luces, arrepentimiento y todo. Yo, pues después de tanto tiempo, o sea, pues uno es ser humano, ¿no? Y lo acepto. Yo, y no, de pronto va a cambiar, vamos a darle una oportunidad. Resulta que ese día yo le acepto la rosa, no sé qué, él me la envió desde allá. Él viene de permiso y nos vemos. Ahí fueron como los últimos hechos para yo decir no más. O sea, fue tantas cosas que como que eso se me volvió como un colapso. Fuimos a unas discotecas de ahí de Bosa Centro, fuimos a bailar, no sé qué, estábamos súper bien. O sea, podrían decir, no, estaban tomados. Pues la verdad, no estábamos tomados. No sé si de pronto él consumió, no voy a decir cosas que no sé. Pero el hecho fue que estábamos súper bien. Tengo los videos donde él está bailando, abrazado conmigo, súper feliz. Como sobre la 1 o 2 de la mañana, se enloqueció. ¿Mm? Nos fuimos para un hotel, pues porque quedan sobre la misma calle, quedan los hoteles. No tuvimos relaciones sexuales porque no pasó. Él se me monta encima y me dice, ahora sí me las va a pagar. ¿Mm? Entonces él se me monta encima, me coloca una rodilla acá y con la otra me la pone acá en el brazo. Entonces él me quita el reloj digital que yo tenía, porque pues ahí me llegaban los mensajes, podía recibir llamadas y todo. Al día siguiente mi hermana tenía el IFES. Entonces mi mamá necesitaba que yo le pidiera un InDrive para mi hermana. Entonces, pues mi mamá sabía que yo estaba con él, mi papá no. Sí, porque yo hubo muchas cosas que no dije, porque pues de pensar que de pronto, como las relaciones, que hoy estamos mal, nos arreglamos, continuamos, entonces yo muchas cosas no le dije a mi papá de cómo él me trataba y de pensar que de pronto para evitar algo más grande, ¿sí? Entonces ese día vamos a la discoteca, vamos al hotel, él me dice, ahora sí me las va a pagar. Entonces mi mamá me empezó a llamar, ¿sí? Él no me dejaba contestar, él era el que contestaba, ahora sí esta maldita perra me las va a pagar. Usted lo que tanto quería, ahí lo va a tener. Entonces él me quita el reloj, llórele, suplíquele. Pues mucho tiempo antes, él jugaba como al doctor ahogado. Eso era, él se me montaba encima, decía como con una almohada, como quien asfixia, y si resistía como la respiración, ¿no? Hasta que se me va a matar. O sea, aún hay muchas cosas que yo hoy en día digo, o sea, yo no sé, yo qué estaba pensando. Y de tanta cosa ya uno le empieza a dar como miedo, ¿no? Entonces ese día él se me monta encima y él me quita el celular, el reloj, todo se me monta encima, me estruja y yo era llore y llore, déjeme ir. Él descuelga el teléfono del hotel y me dice, grite, grite a ver quién la va a escuchar, grite, pida auxilio, a ver quién la va a escuchar. Pues claramente lo decía porque en una o sea, zona de solo Ruido. discotecas, en un hotel, si a mí me ven entrando con él, ¿quién va a creer que este tipo la va a matar o le van a hacer algo si ella misma entró con él, ¿sabes? Pero ese día yo solo lloraba y yo le pedí a Dios que no fuera a permitir que me fuera a matar. Al día siguiente, o sea, él me suelta, lo digo me suelta porque me dejó ir, porque él mismo llamó a mi mamá como a las 7 9 de la mañana, venga por ella. O sea, no vale la pena acabar con esta maldita ya, pero ella me las paga. Mi mamá vino, me recogió y al día siguiente yo fui, coloqué en conocimiento nuevamente a la comisaría. Desde ahí no volví a tener nada con él, porque pues, o sea, yo ese día sí sentí, de verdad, la muerte encima. Em, pues desde ahí él empieza a llamarme, llámeme, escríbame, venga, fue una cosa de tragos, no sé qué, pero hasta ahí, o sea, yo nunca más volví a tener nada con él. Bueno, pero ahí no termina todo. No. Y es donde precisamente el acoso se empieza a volver crónico. ¿Cómo fue eso, Viviana? Bueno, ya pasan los siguientes hechos, pasa eso, yo ya dije, no puedo más con él, porque, o sea, no, o sea, en serio, o sea, no se siente uno saber que es su último día y mi mamá, todo, o sea, ¿sí me entiendes? Como la carrera, todos los sueños que uno tiene. Después de eso, él me sigue llamando, pero fueron ya cosas muy, muy consecutivas. Ejemplo, digamos, él me da unos zapatos y tengo conversaciones donde se atreve a decir eso. Entonces, me da unos zapatos, entonces consigo una nueva pareja, va y lo busca. Voy a la discoteca, o sea, como él sabe que yo era como muy,
ahí de la casa, ahí a lo que él dijera. Tenía sus rutinas. Exacto. Entonces, pues claramente son 7 años de relación, sabe dónde, qué hago yo, ¿sí? Pues porque sabe dónde voy yo, con quién ando yo. Donde trabaja. Exacto. Entonces, hoy en día él sabe dónde trabajo, sabe qué hago yo, porque claramente la comisaría lo primero que le pregunta a uno es la dirección. ¿Dónde estás? Tu correo, número de celular. O sea, partiendo de que es de la misma comisaría, corroboran los datos y son los mismos. Entonces, claramente él sabe dónde estoy yo, Además ¿sí? es miembro de la policía y seguramente en bases de datos Claro. puede buscar Claro, información. entonces digamos, yo voy al gimnasio, trato como de distraerme, ¿no? Entonces voy al gimnasio o casualidad en el mismo gimnasio. Cuando estando en relación, claramente sabía que yo siempre entrenaba en el mismo gimnasio. ¿El mismo gimnasio él llega a vigilarla o él se inscribe en el mismo Se gimnasio? escribe en el mismo gimnasio. O sea, habiendo tantos gimnasios, y es a lo que voy, y le he dicho a la policía, se lo he dicho a la fiscalía y se lo he dicho a la comisaría. em, Sabe cuando yo estando en relación con él, sabe dónde entrenaba yo. En ese momento yo tenía entrenador personalizado. Él me celaba con el propio entrenador. Hoy en día no tengo entrenador, pero digamos, o sea, si yo sé dónde entrena esa persona, qué necesidad de irme a ese mismo gimnasio cuando en el sector hay como 4, en el barrio hay, o sea, en Bosa hay muchos gimnasios, porque tiene que irse al mismo gimnasio. Él ahorita se defiende, ahorita te cuento más adelante cuáles son sus pruebas y sus evidencias. Bueno, entonces va al mismo gimnasio, voy a la discoteca, salgo con una persona y yo le dije, o sea, en ese momento yo salía con alguien, ¿sí? Pero yo le hice ver que era con el de la discoteca, más no con el que yo andaba, ¿ves? Ujú. Como para que no se le fuera en contra al muchacho, como que me dejara ser feliz, como lo que es lo que yo he dicho, haga su vida, tenga su relación, o sea, yo no me estoy metiendo con usted. Déjeme de ser feliz. Si usted ¿Merece ya ser no feliz? tuvimos, exacto, haga su vida, tenga su relación y déjeme quieto. Es lo único que yo quiero, déjeme quieta. Entonces, como yo sabía mi vínculo, entonces él sabía que yo no salía como de la zona, como que me voy para el Olaya, me voy para la 1 de Mayo, sino que yo saliera en Bosa, ¿sí? Entonces allá va, tengo los videos donde él va y busca al muchacho, le dice que conmigo no se meta, que yo soy la esposa, lo dice pues porque duramos 7 años, porque tenemos una unión marital de hecho vigente, nosotros no nos hemos separado, ¿sí? Entonces él tiene como el criterio de decir eso, ¿ves? Em, Va y le dice, no, el muchacho vino y se alejó de mí. Me dijo, vea Laura, yo no quiero problemas. Él vino acá a la discoteca, él mismo me facilitó los videos. Ese mismo día yo estaba en el tercer piso del bar, ¿sí? Entonces ahí yo es donde la persecución, ¿sí? O sea, si yo ya tengo a alguien o estoy saliendo con alguien, ¿por qué tiene que irlo a buscar? ¿Sí? Ujú. No solo bastó con el de la discoteca, no solo bastó con el gimnasio, que también tengo la foto donde él está en el mismo gimnasio. Salía con un negrito, mm, también. Fue y lo buscó, lo trató mal, de todo. Hoy en día él está por allá, lejos. O sea, lo espantó. Ajá. A él lo trasladaron. Bueno, pasó así. Él me sigue llamando. La última llamada que directamente yo recibí de él fue el 3 de septiembre del 2024. El 3 me llama con pretextos. Oiga, venga, le digo, dónde es que es las tortas que yo le he comprado a usted? Es que necesito comprarle a mi nueva pareja. Pues yo, a mí no me interesa usted si le va a comprar o no. O sea, ¿es en serio usted en tantas pastelerías, panaderías o lo que sea? Usted tiene que llamarme a mí para eso. Déjeme quieta. Me trató mal y ya. Ahí yo le colgué, él me siguió llamando, yo le colgué. Cuando al día siguiente, de sorpresa, él se va para la comisaría y dice que yo lo estoy molestando, que él teme por la vida de él, que él se siente muy mal. Y en los relatos de la comisaría está donde él dice que él teme por la vida de él, que él siente zozobra, O sea, inseguridad. él se victimizó, se Sí, presentó él como la ahorita es víctima. una víctima y lo más triste de todo es que, o sea, yo soy la víctima, pero él ahorita es una víctima, porque la comisaría, o sea, todo está en la misma comisaría le otorga a él una medida de protección, o sea, él tiene hoy en día medida de protección, yo a él no me le puedo acercar, ¿sí? Si yo paso por ahí, entonces yo ya le vulneré la medida de protección, ya estoy incumpliendo la medida, ¿sí? Entonces, en este momento los dos tenemos medida de protección. Él es una víctima. Él teme por la vida de él. Que yo no lo dejo ser feliz con la actual pareja, ¿sí? Que yo lo sigo, que yo frecuento una banda delincuencial y que por eso él tiene miedo. En la valoración de psicología de la misma comisaría lo evalúan que él está en un nivel 7. Cuando a mí me preguntan que si yo estoy de acuerdo que le otorguen medidas, yo dije que no estaba de acuerdo, lo enviaron a un juzgado. A fin de cuentas, se la siguieron dando.
Pasa así, entonces ahorita los dos con media protección, ¿sí? Yo a él no me le puedo acercar, pero no solo con eso, o sea, yo digo, si yo temo por mi vida, yo me voy a vivir al mismo barrio. O sea, a él le dan un traslado, él sale trasladado cuando, pues, o sea, son muchos hechos, ¿no? Entonces, en abril del 2025, yo viajo para Guatemala. Antes de yo irme, bueno, a mí me habían robado, entonces yo perdí muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de yo irme, él me escribe. No se me hace extraño que se le haya ido a abrirle las patas a alguien por plata o quién sabe qué. Ojalá no la rapten, ojalá no la secuestren, digo yo, ¿no? En mi ¿Él sabía de su ignorancia. viaje? Sí, claro. ¿Lo supo? Sí, él lo supo. Yo me encontré con él, o sea, yo lo vi, o sea, no como una cita, no, sino que lo vi. Él estaba precisamente de permiso. Cuando él estaba en Arauca, vino de permiso, o sea, eso fue para abril. Tengo las conversaciones, tengo el bolete de viaje y la conversación donde me lo dice. Él me dijo, va a ver cómo usted me las va a pagar y va a ver cómo le voy a estar respirando en la nuca, a ver qué va a hacer. ¿Sí? Palabras de él, o sea, es que me iba a tener muy cerquita a ver yo qué voy a hacer. Yo viajo a Guatemala, cuando regreso, ya estaba acá. Y no solo con eso, no. Trabajaba en el CAI de Bosa Piamonte, vive en Bosa, no solo él, sino toda la familia. La mamá, el hermano, la hermana, el cuñado, todo el mundo ahí en Bosa. ¿Sí? Él viene presuntamente por un traslado especial, en lo que yo pude, como en medio de ya todo este proceso, supuestamente que por el papá, pero el papá viene en Gativa. Y entonces yo digo, o sea, una persona como en sus cinco sentidos, ¿no? Si yo temo por mi vida, yo me voy a vivir donde la persona que me va a matar, ¿sí? Y en 6 años de relación que él sabe, y es lo que yo les he dicho a la comisaría, si él sabe que yo vivo ahí en ese conjunto, que es apartamento propio, que mi papá es el que lo tiene, ¿por qué tenía que venirse a vivir acá? O sea, sí, listo, le dieron el traslado en Bogotá, pero tiene que irse a la misma localidad, al mismo barrio, a una cuadra de mi abuelita, ¿sí? Yo no puedo visitar a mi abuelita porque entonces acá vive mi abuela y a la siguiente cuadra vive él. O sea, no tuvo que encontrar más sitios donde vivir, ¿sí? Entonces ahí se han presentado más sucesos Es acoso. y muchos más, Es evidentemente un acoso. porque listo, él se vino a vivir acá, entonces el mismo gimnasio, el mismo traslado, ya yo pasaba hacia el otro sector y ya lo veía yo al uniformado, él trabajaba en el CAI de Piamonte, o sea, ya no era, yo ya no me tenía que cuidar de él cuando él venía de permiso, sino que saber que en cualquier momento me lo encuentro, ¿sí? Y yo no sé si me va a matar, si ahorita va a ir a la comisaría a decir que yo lo estoy persiguiendo, que yo lo estoy siguiendo, que no lo dejo ser feliz, y eso que él tiene pareja. ¿Sí? Y dice que va a ser papá y demás, o sea, cosas que a mí ni me interesan, Ujú. porque pues, o sea, él tiene derecho a ser feliz como yo también, y es lo que yo digo, y es lo que yo le he dicho a la justicia, o sea, de nada sirve que de pronto uno coloque en conocimiento los hechos si no van a hacer nada. ¿Y a qué voy de que no hacen nada? Porque si él incumple una medida, yo presento una evidencia, ¿qué deben de hacer? Sancionar, alejarlo, la misma policía decir, oiga, si este tipo le está haciendo o este funcionario le está haciendo esto a esta muchacha y él mismo manifiesta que siente miedo, yo lo muevo, yo lo traslado. Vamos a eso, Viviana, para que quienes nos ven, nos escuchan y estoy seguro que están atentos e impresionados con todo lo que tú nos has ilustrado hoy, lo comprendan mejor. Entonces, en las soluciones intentadas, lo que tú has hecho, precisamente buscando la protección del Estado, ha sido ir a comisaría y solicitar la medida de protección. Denuncia ante fiscalía. Tengo entendido que también has colocado quejas en la Policía Nacional con relación a esa situación. En Procuraduría. ¿Dónde más? He ido a la comisaría, policía, fiscalía, procuraduría, sí, o sea, lo último que me faltaba era cómo salir a los medios, ¿no? Ujú. Porque ya a él ya le aperturaron una investigación, ya me han entrevistado, todo el mundo, o sea, a mí de nada me sirve. Es como una revictimización, siento yo, porque, o sea, no es por nada, pero uno sale mal de esto, ¿no? Porque es como volver a recordar todo lo que viví, ¿sí? Doy gracias a Dios que no estoy muerta y no soy una víctima más y de pronto que un feminicidio impune, que después digan, y eso es lo que de verdad le temo, que digan, bueno, ¿y quién conocía el caso? No, mira, tenía apoyos policivos, la línea púrpura fue a mi casa, Ujú. ¿sí? A mí me hicieron activación de línea púrpura. El 18 de octubre fueron los últimos hechos. A mí me iban a llevar detenida. ¿M? Mm,
Ese mismo día, pues gracias a Dios tenía la activación de la línea. La misma línea púrpura fue a verificar que sí estaba donde mi abuelita, ¿sí? Que no como él lo mencionaba. Él no estando de uniformado, sino de civil, él es el que da las órdenes, ¿sí? Entonces es una cosa loca. Y entonces yo digo, pues ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque a mí todo el mundo me dice, no, esto está terrible, Ujú. pero El proceso penal, Viviana, está en qué etapa, es decir, a él ya le hicieron imputación, todavía no hay ninguna no. imputación. La fiscalía, bueno, digamos en tema penal, la fiscalía me recepcionó los hechos, me han citado dos investigadores, uno ya me hizo la entrevista, después me citó otro, me han relatado todo lo que es el tema de los hechos, me han enviado directamente a psicología, yo estaba yendo a psicología por parte de la EPS, por parte de la empresa, y me he visto medicina legal, Le hizo una evaluación de riesgo que inclusive le dio precisamente un riesgo riesgo grave. extremo, alto, grave en relación con eso, pero todavía no tenemos siquiera una imputación. Ok. Eh, yo he insistido en varias cosas y las quiero mencionar acá. Esos perpetradores, esos agresores buscan mujeres buenas, víctimas que son mujeres de casa, de principios, que se quieren comprometer, que son nobles. Ellos también son perfiladores, quiero que entiendan eso, son la victimología perfecta para ellos. Y seguramente es lo que puede estar ocurriendo con la pareja que él dice tener actualmente, que también posiblemente sea otra de sus víctimas. Em, y he insistido en otra situación, y es, si usted está siendo víctima de acoso y espera que el Estado le solucione todo, pues ya vemos que es muy complejo. O sea, por lo menos con lo que hay ahora, es un tema eh, difícil de lograr verdaderamente esa protección, aparte de los papeles y los documentos y esa carpeta con la que yo te vi llegar hoy acá y que me mostraste. Necesitan medidas de autoprotección. Y ahí quiero yo preguntarte, ¿qué medidas de autoprotección has estado teniendo? Pues básicamente, empezando, yo no acepté la casa de refugio. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de trabajar, dejar de pronto mi vida profesional, por lo que de pronto desde que salí del colegio luché con ese sueño de algún día que la investigación, que la criminalística, poder ejercer, sí, que mis papás me apoyaron, porque fueron ellos los que me apoyaron, y tener que dejar mi carrera, no poder ejercer, llegar a un sueño, porque lo quise estar, que en el CTI, que en la policía, sí, son muchas cosas que yo anhelé, tener que encerrarme a esperar a que la justicia haga algo, ¿sí? Imagínate desde el 2024 yo esperando, ¿sí? Y mira, han pasado 2 años, no ha habido como una imputación, no, listo, han hecho la medida de alejamiento, no se ha hecho cumplir, ¿sí? De hecho, hubo ahorita una sanción, a él lo sancionaron económicamente, es la hora que el juzgado no ha emitido el fallo, ¿sí? No lo han hecho pagar económicamente, ¿sí? Él ahorita pasó un derecho de petición diciendo que no le parece justo, ¿sí? Entonces, imagínate yo encerrarme a esperar qué, ¿sí? Viviana, Adicional, ajá, yo te vi incluso recientemente practicando kickboxing. Eso, es decir, ¿tiene relación con el hecho de protegerte? también, bueno, hace mucho cuando yo tenía 13 años, cuando estaba como en octavo, noveno, yo practicaba kickboxing. Sí, entonces han habido muchas cosas que he querido como retomar, salir como de esa rutina, como para olvidar. Son cosas que uno no va a olvidar porque son secuelas que a uno le quedan. Son cosas que llega una nueva pareja a tu vida, una nueva persona. No tiene la culpa, pero a fin de cuentas viene como pagando, ¿sí? Claro. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, yo ya no voy a permitir que otra persona llegue a mi vida a hacer lo mismo, ¿sí? Son cosas que, digamos, fortalecer como esa autoestima. Uno no permitir que de pronto porque le den a uno algo, se te creen en el derecho a hacer con uno lo que quieran. Y pues que finalmente de pronto tener ese afecto, pues lo he tenido con mis papás. Mira, ni mi papá me trata de esa manera, como para que si venga una persona a dañarle a uno todo eso, ¿sí? Y cuando me decías de cuidados, pues bueno, yo no acepté la casa de refugio. Pues bueno, ha sido una bendición este nuevo trabajo, porque pues he podido adquirir muchas cosas a nivel de mi vida, a nivel profesional, he podido viajar, conocer, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuál es mi rutina?
Voy al trabajo, salgo del trabajo, al gimnasio, todo el tiempo ando con mi mamá, ¿sí? Yo no tengo amistades, no salgo con nadie, no acepto como citas. He tratado como de ya no ir a Bosa, digamos un ejemplo. Por temas de mi trabajo no puedo, digamos, decir el sábado me voy a la discoteca, ¿no? Porque pues yo trabajo de domingo a domingo, trabajo festivos. Entonces es complejo, ¿sí? Entonces lo que yo trato en mis días de descanso es salir como de la rutina. Entonces, que me voy a piscina, pero todo el tiempo ando con mi mamá, ¿sí? Entonces todo el tiempo ando con mi mamá, prácticamente vigilada. A la moto le tengo GPS para que mi mamá sepa dónde estoy, si ya voy llegando, para que ella sea quien yo voy llegando, entonces ella inmediatamente va. Si la moto se apaga, si algo, ella me llama, ¿qué pasó? Ella me mira en el GPS, ¿sí? Son cosas que imagínate uno tener que adaptar a su familia como a eso, ¿sí? Mi papá no le gusta que yo salga, no puedo salir con nadie, es más, ni siquiera en la moto. O sea, mi moto es una bendición para el tema del trabajo, pero yo decir como de pronto muchos son, hoy nos vamos a rodar, sí, hoy no pasa eso. Entonces mi autocuidado es como no frecuentar los mismos sitios, cosas que él sabía, ¿sí? Andar pendiente porque pues si yo me coloco a esperar a que la justicia haga algo por mí, mira los casos que se están presentando. Además, Viviana ve un factor de riesgo el hecho de andar con su mamá porque si recordamos, este personaje tiene unos comportamientos misógenos. ¿M? Y no solamente se volvió blanco de agresiones usted, sino también su mamá. Em, Viviana, agradezco muchísimo que hubieras compartido con nosotros tu caso. Les quiero además decir algo. Cuando, con la situación que le ocurrió a Rosa Mayerly, yo invito a Viviana, porque la conozco de hace años, fue estudiante mía inclusive en alguna capacitación que dicté. Ella me dijo, sí, doctor Belisario, yo voy, pero yo no quisiera dar la cara. Y yo le dije, no, Viviana, porque recordé a Giselle Pelicot, esa mujer en Francia que vivió violencia durante muchos años de su propio esposo y que cuando decidió denunciarlo y contarlo todo, dijo, la vergüenza debe cambiar de bando. Es decir, la vergüenza la debe sentir el agresor, no usted. Por eso usted no debe ocultar su rostro. Por eso agradezco, se lo digo de corazón, porque es que esto me hierve la sangre, que haya dado la cara. Gracias. Gracias a ustedes. Los leo. Hasta la próxima. Muchas gracias.